Perfecto. El día de hoy vamos a retomar estas clases del curso para tocar el tema de regresión logística binaria. Dentro de esta primera hora vamos a tratar sobre los aspectos teóricos muy generales de este modelo de regresión y posteriormente Fermín va a dar la parte práctica en R, para lo cual preparamos una plantilla de código en R y pues vamos a trabajar con la base de datos de Framingham. Entonces, le pediría a Carlos que pudiera compartir esos documentos durante la clase. Bueno, entonces, brevemente lo que vamos a tocar en esta sesión son estos puntos. Lo que más me gustaría que nos enfoquemos, al menos para fines de interpretar y hacer aclaraciones conceptuales, es en la interpretación del modelo. O sea, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado este modelaje? Y para eso, pues vamos a ver en qué escenarios se utiliza. Probablemente ustedes ya lo hayan aplicado en algún proyecto para evaluar algún desenlace dicotómico, etcétera. Pero vamos a ver un poco más del racional de este modelo. Entonces, para dar un repaso y contextualizar este modelo de regresión, concretamente pertenece a una familia de modelos que se llaman modelos lineares generalizados. Como ya habíamos visto en clases pasadas, estos modelos representan extensiones del modelo de regresión lineal. Si recordamos, el modelo de regresión lineal busca evaluar una variable dependiente o el valor esperado de una variable dependiente en función de varias variables independientes. Concretamente, en el modelo lineal generalizado, se tienen tres componentes que se pueden ver como parte de este modelo de regresión lineal. Tenemos un componente aleatorio, que es nuestra variable dependiente, aquí simbolizada como una mu con una i. Y tenemos el componente sistemático que representa aquellas variables independientes o variables predictoras que nosotros podemos utilizar para predecir el valor esperado de nuestro variable dependiente o del componente aleatorio. Ahora, para poder enlazar la relación entre estos componentes sistemáticos y nuestra componente aleatorio, vamos a tener a una función liga. Esto es meramente una transformación aritmética que permite enlazar o nivelar, si lo quieren ver así, a estos dos componentes, tanto a nuestras variables predictoras como a nuestra variable dependiente. Ahora, si bien esto se podría prestar para una clase entera para hablar de modelos lineares generalizados, ¿para qué a nosotros nos sirven como epidemiólogos o como clínicos en investigación? Básicamente para modelar predictores o variables asociadas a diversos tipos de variables. Básicamente este es el gran uso que se le da a este tipo de familias, sobre todo para ver si existe una asociación de una variable independiente con una variable dependiente ajustada por covariables o para generar modelos de predicción, ¿no? Como modelo de Framingham, GloboRisk, etcétera. Entonces, básicamente estos son los dos usos que se le pueden dar a este tipo de familias, ¿ok? Entonces, eh, para, para ver, para ver qué modelo vamos a utilizar de manera apropiada para nuestro desenlace, nosotros tenemos que recordar cómo es que se clasifican los tipos de variables en medicina. Entonces, si recordamos, hay dos tipos de clasificaciones para evaluar cualquier fenómeno en investigación. Variables categóricas y variables numéricas, ¿no? O variables cualitativas o variables cuantitativas, como quieran verlo. Dentro de esta clasificación, ustedes ya saben que existen subclasificaciones que me permiten evaluar de manera más precisa a estos dos grupos de familias de variables. Tomemos como ejemplo a las variables categóricas. Entonces, pensemos en una variable nominal, por ejemplo, tener o no tener diabetes, o tener o no tener hipertensión arterial. Es una variable dicotómica de tipo nominal. Entonces, para poder modelar este tipo de variables, yo puedo utilizar dentro de la familia de modelos lineares generalizados una regresión logística binaria. Pero también, si tenemos un componente de tiempo al seguimiento, o tiempo al evento, podemos utilizar todos estos modelos que pertenecen a la familia del análisis de supervivencia. Vamos a tomar otro ejemplo más al extremo. Vamos a pensar que queremos ahora modelar un dato numérico de tipo CONTEN. Por ejemplo, número de días de hospitalización, número de infarto,
el número de hijos que pueda tener una persona, no sé, puede ser muy amplio este constructo de conteos. Podemos utilizar modelos de tipo Poisson, quasi-Poisson, binomial negativo o zero inflated Poisson models. Entonces, al final del día, pues podemos utilizar estas familias para modelar este tipo de desenlaces. Entonces, lo que no quiero que se les olvide de este tipo de familias es que se puede modelar básicamente cualquier tipo de variable que se pueda medir en medicina. Lo más importante es tener en cuenta qué tipo de variable es y seleccionar el mejor modelo que permita adecuarse a este tipo de variables. Entonces, concretamente, vamos a hablar de un modelo que me permite, de acuerdo a esta tabla muy sencilla, modelar desenlaces categóricos de tipo nominal y en específico desenlaces de tipo nominal dicotómicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este modelo de regresión logística? Pues estimar el logaritmo de los momios de un evento Y, que nosotros sabemos que es de tipo dicotómico, dados ciertos valores en los predictores X, que pueden ser una variable independiente, dos, tres, las que nosotros decidamos. Pero esto es importante. Nosotros tenemos que asumir que hay una independencia dentro de estos valores predictivos o dentro de estas variables predictoras, ¿ok? Entonces, dado que la regresión logística calcula estos momios o el logaritmo de los momios, se puede despejar y obtener el impacto total de las variables independientes en términos de probabilidad. Es decir, yo puedo despejar la fórmula para obtener qué probabilidad de manera individual tiene una persona o un individuo en nuestro estudio de tener un desenlace en específico. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero quiero que también se lleven de esta clase que una de las utilidades de este tipo de modelos es obtener la probabilidad en términos de 0 a 1, ¿ok? También se puede extraer el impacto de una variable independiente y expresarlo en términos de probabilidad y posibilidades. Es decir, qué tanto más me aumenta la probabilidad o la posibilidad de tener un desenlace en función de presentar una variable independiente, ¿no? Que este es el uso que normalmente se les da para evaluar una asociación de un desenlace. Entonces, avísenme si tienen dudas en el chat o si hay alguna duda que quieran comentarme en el grupo. Bueno, entonces, si ya sabemos que se puede modelar el logaritmo de los momios a través de este modelo, la pregunta más básica es ¿qué son los momios? Entonces, los momios, pues es una fórmula muy sencilla que expresa la relación que hay entre la probabilidad de que ocurra un evento entre la probabilidad de que no ocurra el evento. Entonces, si vemos la fórmula, vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, un momio se puede calcular obteniendo la probabilidad de que ocurra el evento que a mí me interesa, dividido entre la probabilidad de que no ocurra ese evento, o 1 menos la probabilidad del evento que yo medí. Entonces, haciendo esta simple división, podemos obtener un momio. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Entonces, pensemos en un estudio en el cual se evaluó la asociación del uso de cigarro electrónico con la presencia de infarto, ¿no? Entonces, a este grupo de investigadores les interesó evaluar si el fumar vapeador o el usar vapeadores se asoció a tener infarto en una población específica. Entonces, ¿cuál es el evento de interés que a nosotros nos interesa en este estudio? Presentar un infarto, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que yo evalúo la prevalencia o la probabilidad de presentar un infarto en el grupo que utiliza vapeador y en el grupo que no utiliza vapeador. Pues vamos a pensar, para fines muy prácticos de este ejemplo, que la probabilidad de uso de vapeador, la probabilidad de infarto en el grupo con vapeadores es del 5%. Es decir, 5% de mi muestra tiene infarto. Y en los que no utilizan vapeadores, la prevalencia de infarto o la probabilidad de presentar un infarto fue del 2%. Entonces, con esto y retomando la fórmula de los momios, acuérdense que yo puedo expresarlo como la probabilidad de tener el evento entre la probabilidad de no tener el evento. Calculando el momio dentro del grupo de los vapeadores, yo puedo expresarlo a través de esta fórmula, ¿no? 0.05, que es la probabilidad de tener infarto, entre la probabilidad de no tener el infarto. Entonces, este es el momio dentro del grupo de los vapeadores. ¿Cómo se interpreta este momio? Por cada persona que vapea y la que ocurre el evento, es decir, que estén infartados, se esperaría que existan 19 personas que no experimenten este evento o que no estén infartados. ¿De dónde saco este 19?
Si ustedes dividen, sí creo que ahí se ve en mi pantalla. Si ustedes dividen 1 entre 0.052, les va a dar aproximadamente 19. Esto representa el número de personas que van a vapear y que no se infarte, ¿ok? Entonces, por cada persona que vapea y que se infarte, va a haber 19 personas que vapean y que no se infarten. Por contrario, ahora podemos calcular el momio del grupo de no vapeadores. Entonces, hacemos el mismo ejercicio aritmético y ahora tenemos un momio de 0.02. Si se dan cuenta, el momio en el grupo de los no vapeadores pues es mucho menor, ¿no? Esto ya lo podemos estimar por la pura prevalencia. ¿Cómo se interpreta este momio? Por cada persona que no vapea, en la que ocurre el evento, se esperarían que existan 50 personas que no lo experimenten. Entonces, ¿de dónde sale este 50? Si ustedes dividen 1 entre 0.02, les va a dar justamente los 50, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay más personas que no se infartan en el grupo de no vapeadores comparado con el grupo que vapea, donde pues hay más personas que se infartan. Perdón, hay menos personas que no se infartan. Entonces, como pueden ver, la interpretación de los momios de manera innata o de manera natural, pues es un poco complicada, ¿no? Entonces, algo más útil es utilizar una razón de momios. Entonces, ¿qué es una razón de momios? Es una división de los momios que yo obtuve a través de este ejercicio de manera individual. Es muy sencilla la interpretación, pero pues sorprendentemente se nos olvida que al final pues representa esto, una división de momios. Entonces, la razón de momios o una división de momios, un cociente de momios también lo pueden encontrar en otra literatura, es una división del momio de un grupo entre el momio de otro grupo, ¿no? Entonces, la misma fórmula que yo expresé en esta diapositiva, ahora yo la voy a expresar en términos de mi razón de momios. Esto yo lo puedo expresar con la letra griega teta, entonces yo puedo decir que la razón de momios equivale a teta 1 entre teta 2. De seguro ustedes han visto que una de las formas también de calcular razones de momios es a través de una tabla de contingencia o una tabla de 2 por 2 o una tabla de productos cruzados, ¿no? Entonces, si se acordarán de la configuración de una tabla cruzada o una tabla de 2 por 2, pues aquí tienen su evento, aquí tienen su exposición o su variable predictora, ¿no? Entonces aquí van a tener a los que tienen el evento, a los que no tienen el evento, a los que sí tienen la exposición y a los que no tienen la exposición. Entonces, este es un arreglo clásico de una tabla de contingencia, para lo cual normalmente la celda o las celdas se expresan en este arreglo, ¿no? Entonces aquí tienen a la celda A, B, C y D, ¿no? Esto pues, ya lo saben ampliamente. Entonces, para calcular la razón de momios en una tabla de contingencia, pues yo lo que puedo hacer es multiplicar el producto de la celda A por D dividido entre el producto de la celda C por B. Entonces, esa es otra forma rápida de expresar la razón de momios. De ahí que uno de los nombres de la razón de momios que también se le da es el producto o la razón de productos cruzados. Es como muy españolada la definición. Bueno, entonces, retomando el ejemplo del vapeador, estos son los momios que yo calculé con mis ejemplos de mis prevalencias. Entonces, si yo estimara la razón de momios del grupo de vapeadores sobre el grupo de no vapeadores, yo esperaría estimar este momio de 2.6. ¿Cómo se interpreta esta razón de momios o este cociente de momios? Existen varias interpretaciones, aquí les planteo dos, una que en estricto sentido se tendría que utilizar desde un punto de vista estadístico y otro que pues a mí particularmente me gusta por su interpretabilidad clínica. Entonces, la primera interpretación, que es una interpretación más estadística, nos dice que el momio de tener un infarto en el grupo que vapea es 2.6 veces el momio de tener un infarto en el grupo que no vapea. Reitero, esta es una interpretación estadística, rígida y que no necesariamente tienen que utilizar para sus artículos. Una interpretación más epidemiológica, clínica y que pues, ayuda mucho a interpretar de dónde sale este término es la siguiente. Las personas que vapean
tienen 2.6 veces más posibilidad de tener un infarto en comparación con las personas que no vapean o que no consumen un vapeador. Ojo, aquí estoy utilizando esta palabra, posibilidades, ¿ok? No estoy utilizando el término de probabilidad, ¿ok? Porque vamos a ver más adelante que el término de probabilidad solo aplica cuando existe un momio menor a 2, entre 1 a 2. Y cuando es mayor a 2, pues se puede utilizar este término de posibilidades, ¿ok? Entonces, para fines de esta interpretación, las personas que vapean tienen 2.6 mayores posibilidades de tener un infarto en comparación de aquella persona que no vapea. Conclusión, no hay que vapear. Bueno, entonces, ustedes ya saben por sus clases de epidemiología que una interpretación muy rápida de una razón de momios o en general de cualquier medida de asociación es que si es mayor a 1, se puede considerar un factor asociado a presentar un desenlace. Si es menor a 1, se puede considerar un factor protector, ¿no? O un factor que confiere una menor probabilidad de tener un desenlace. Y si el razón de momios o la medida de asociación es igual a 1, pues podemos decir que existe una ausencia de asociación entre mi variable o mis variables independientes con la presencia de mi desenlace. Entonces, con todo este bagaje de los momios y la interpretación de los momios, ahora sí, vamos a ver concretamente para qué nos sirve este modelo de regresión logística binaria. Entonces, de manera muy simplificada, existen dos escenarios muy importantes en los cuales se pueden aplicar este tipo de modelos. Cuando a mí me interesa estimar factores asociados a la probabilidad de tener un evento dicotómico, y esta es la palabra clave, dicotómico. Por ejemplo, tener un infarto, tener una estancia prolongada dentro de un hospital, tener hipertensión arterial, tener diabetes, tener hígado graso. Es decir, ¿qué factores me confieren una mayor probabilidad o una mayor posibilidad de presentar un desenlace dicotómico? Y la otra es a partir de una dicotomización de una variable continua, por ejemplo, una hiperglucemia definida por una hemoglobina, perdón, una glucosa en ayuno mayor a 100 o un IMC mayor a 30, yo puedo estimar estos factores asociados a tener esta condición categorizada, ¿ok? Entonces, yo sé que esto normalmente se puede prestar igual a mucho debate, pero pues a veces nos interesa como médicos clínicos evaluar una condición dicotómica, más allá de una condición continua, ¿no? Entonces, para fines prácticos, un modelo de regresión logística binaria me sirve para modelar factores asociados a tener una condición dicotómica, ¿no? Muy sencillo hasta aquí. Entonces, vamos a pensar en un modelo de regresión lineal, como lo vimos en clases pasadas. Entonces, pensemos que retomemos el objetivo del modelo de regresión lineal. Es ajustar una línea que pasa a través de mis datos y que minimice el error esperado entre mi variable dependiente. Entonces, vamos a pensar que yo quiero ajustar una línea entre mi variable dependiente, que en este caso es la presencia de hipertensión arterial. Y como principal variable independiente, voy a utilizar la glucosa sérica. Entonces, vamos a pensar que aquí están los sujetos que yo ya sé que cubren mi definición de hipertensión arterial. Y pues aquí están los sujetos que no tienen este desenlace. Entonces, vamos a pensar que este sujeto tiene glucosas de, no sé, 130. Este sujeto tiene glucosas de 110. Este sujeto tiene glucosas de, vamos a pensar, 95, ¿no? Entonces, este sujeto tiene igual glucosas de 95 y vamos a pensar en este otro caso de un sujeto que tiene glucosas de 60, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo tengo estos datos en mi estructura de dataset. ¿Qué es lo que mi intuición me diría? Pues bueno, vamos a ajustar una línea que pase a través de estos datos, de tal forma que yo pueda modelar cuál es la probabilidad de tener hipertensión arterial en función de tener ciertos niveles de glucosa. ¿Qué le vende problema a esta línea? Pues que es una línea que no se ajusta a estos datos. Entonces, pues al final a mí me interesa ajustar esta pendiente para poder estimar la probabilidad de tener hipertensión en función de del número de glucosa que tiene esa persona. El problema de esto pues, es que la línea no pasa adecuadamente a través de estos datos.
Entonces, ¿qué se les ocurriría para poder ajustar esta línea de una mejor manera? Alguien me podría decir, pues bueno, pues es que esta línea, pues pareciera que, pues bueno, pues está haciendo pues una línea directa. ¿Qué pasa ahora? Si en lugar de que sea una línea directa o una línea, pues continua, bueno, no continua, más bien una línea directa, ahora sea una sigmoide. Entonces, vamos a pensar que ahora mi línea se transforma en una pendiente sigmoidea. Entonces, esta pendiente sigmoidea, nosotros en un modelo de regresión logística le vamos a denominar una función logística, ¿ok? Entonces, para esto nos va a servir este componente de función liga, para tratar de ajustar mejor esta línea transversal, horizontal o como sea, hacia los datos que yo estoy modelando. Entonces, si se dan cuenta, pues esta línea pasa de una mejor forma a través de los datos. Entonces, la gente que tiene niveles altos de glucosa, pues va a tener mayor probabilidad de tener hipertensión arterial, mientras que los pacientes que tengan una baja nivel de glucosa, pues van a tener una baja probabilidad de tener hipertensión arterial. Entonces, al final, este es el esquema muy básico y simplificado de un modelo de regresión lineal. Vamos ahora a teorizarlo con algunos conceptos estadísticos. Para fines de, de esta clase me voy a abocar a los elementos más sencillos. Okay. Entonces, no quiero que se pierdan. Entonces, como recordaremos, tenemos tres componentes de cualquier modelo de regresión lineal generalizada. Entonces, tenemos nuestro componente de la función liga, que es una transformación aritmética que permite conectar a la variable independiente con la variable dependiente. Nuestro componente aleatorio, que es nuestra variable dependiente, y nuestro componente sistemático, que es nuestra variable independiente, o nuestras variables independientes. Entonces, aquí les presento la fórmula teórica de un modelo de regresión logística binaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo se los puse en colorcitos, ¿no? Pero si se dan cuenta, es muy similar la estructura a un modelo de regresión lineal. Tenemos un coeficiente beta cero, que pues, al igual que un modelo de regresión lineal, pues va a ser donde la pendiente toque el eje de las Y. Tenemos nuestros componentes aditivos o nuestros componentes que se van a añadir como predictoras. Y de este lado, pues tenemos a nuestro desenlace. Entonces, recordaremos cuál es el objetivo del modelo de regresión lineal logística. Estimar el logaritmo de los momios, ¿ok? Entonces, bueno, el logaritmo natural de los momios. Entonces, regresando a nuestra fórmula, aquí yo tengo la fórmula de un momio, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Nuestra función liga, que entonces me permite estimar el logaritmo de los momios de tener un desenlace, el desenlace dicotómico que a mí me interesa modelar. Entonces, despejemos un poquito esta fórmula para que entendamos de dónde sale la interpretación de la razón de momios. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es dividir mi fórmula en dos componentes o en dos elementos clave. El logaritmo de los momios asociado a mi coeficiente beta cero y el logaritmo de mis momios que va a resultar de la suma de mi coeficiente beta cero más mis componentes independientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el resultado que vaya a obtener de este beta cero con el beta cero más los componentes aditivos va a ser diferente, ¿ok? Entonces, si yo quisiera quitar este logaritmo para quedarme únicamente con el momio de lo que yo estoy estimando, pues yo lo que voy a hacer es exponenciar este logaritmo. Entonces, si exponencio este logaritmo para quitar este logaritmo de este lado, pues en este otro lado, pues también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí yo estoy exponenciando beta cero para obtener el momio que voy a obtener de este producto. Y aquí yo estoy exponenciando tanto beta 0 como beta 1 x1 para obtener el momio que obtendría de este otro lado. Haciendo la división de estos momios, recordando nuestra fórmula de la razón de momios, pues voy a tener que este exponencial de beta 0 dividido entre el exponencial de beta 0 más beta 1 x1 me va a dar mi razón de momios. Ahora, esto puedo expresarlo de la siguiente forma. El exponencial de beta 0 menos la resta de beta 0 más beta 1.
Entonces, beta cero se elimina de esta suma y pues al final me quedo con el exponencial de beta 1. Entonces, todo esto para llegar a las dos principales conclusiones de este razonamiento estadístico del modelo de regresión logística. Yo para poder extraer la razón de momios o los odds ratio de un modelo de regresión logística, tengo que exponenciar el coeficiente beta 1, beta 2, beta 3, lo que yo necesite poner en mi modelo para obtener esta medida de asociación. ¿Ok? Entonces, se puede obtener la razón de momios a partir del exponencial del coeficiente que yo estoy evaluando en mi modelo de regresión. Otro despeje o otra forma también de ver al modelo de regresión logística es, aparte de extraer la razón de momios, ¿qué pasa si ahora quiero extraer la probabilidad individual de tener mi desenlace? Entonces, ¿qué pasaría si ahora, en lugar de preguntarme cuál es la asociación que tiene una variable independiente con mi desenlace, qué pasa si ahora me pregunto cuál es la probabilidad individual de tener mi desenlace si yo tengo X o Y covariable? Entonces, yo puedo despejar la probabilidad de esta fórmula y obtener la siguiente ecuación. Entonces, la probabilidad individual se puede expresar como el exponencial de beta 0 más todos los coeficientes que yo incluya, entre 1 más el exponencial de beta 0 más los coeficientes que yo incluya. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico para que veamos esta interpretación en un contexto más práctico. Entonces, pensemos en este ejemplo de la base de datos de Frank. Nosotros tenemos como variable dependiente un desenlace dicotómico que es la presencia de tener falla cardíaca. Entonces, va a haber gente que tenga falla cardíaca, categorizado como 1, y, o codificado como 1, y gente que no tenga falla cardíaca, categorizado o codificado como un 0, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo quiero evaluar como un predictor de tener falla cardíaca la presencia o tener hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, va a haber gente que tenga colesterol mayor a 200 y gente que tenga colesterol menor a 200, ¿no? Esto igual codificado como 1 y 0, ¿no? Entonces vamos a pensar que a mí me interesa evaluar la probabilidad o los momios asociados a tener falla cardíaca relacionados a tener hipercolesterolemia, ¿no? Entonces corro mi modelo de regresión logística en mi programa estadístico y obtengo mi intercepto, que es beta 0, y tengo mi coeficiente para beta 1, que en este caso es la presencia de hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, este es mi resultado de mis coeficientes. Tengo un error estándar para calcular un intervalo de confianza, un valor Z para estimar una prueba de hipótesis que al final me va a derivar en un valor P. Entonces, con esto, pues ya uno podría calcular la razón de momios de presentar hipercolesterolemia, perdón, la razón de momios de tener falla cardíaca asociado a tener hipercolesterolemia y la probabilidad individual de presentar falla cardíaca si yo tengo hipercolesterolemia. Entonces, vamos a hacer este ejercicio a mano para que veamos su aplicabilidad en este ejercicio. Entonces, le voy a pedir a Fabiola si me puede ayudar a calcular la razón de momios en este ejercicio y a Eduardo le va a tocar el ejercicio un poco más difícil de calcular la probabilidad asociada a tener hipercolesterolemia de manera individual. Entonces, Eduardo, te va a tomar un poquito más de tiempo, entonces vamos a pasar primero con Fabiola. Entonces, Fabiola, ¿te encontrarás por ahí? Sí. Súper. Entonces, muy sencilla la pregunta. Si yo quisiera saber cuál es la razón de momios de tener hipercolesterolemia, la razón de momios asociada a tener hipercolesterolemia para presentar el riesgo de falla cardíaca, ¿qué es lo que tendría que hacer con estos datos que te presento en la diapositiva?
Bueno, ah, aquí la pregunta que para guiarte es, ¿cuál es el coeficiente del parámetro beta uno? O sea, sería agarrar el 0.5, ajá, Ajá, y y exponenciarlo. correcto, ¿no? Ah, Entonces, ¿cómo te da esa, vamos a hacerlo aquí abajo, a esa ver. multiplicación de el exponencial de, bueno, más bien, ¿cuánto te da el exponencial de 0.511 o 0.511? 1.6. ¿Ok? Entonces, 1.6. Muy bien. Ahorita vamos a dar una interpretación a este exponencial. Vamos ahora contigo, Eduardo. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para calcular la probabilidad individual de presentar falla cardíaca si yo tengo hipercolesterolemia? Bertalí, te había puesto en el chat, pero este Eduardo me dijo que ahorita estaba haciendo unos trámites del servicio social y que no puede, pues, prender su mic. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio a mano para que quede demostrada esta parte. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, pues, es sumar, pues, los componentes que se encuentran dentro de este exponente, ¿no? Entonces, vamos a sumar menos 2.14. Vamos a redondearlo a dos décimas para que sea más rápido. Y a esto le voy a sumar 0.51, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto lo tengo que exponenciar. Entonces, menos 2.14 más 0.51 me va a dar menos 163, ¿no? Entonces, esto me va a dar el exponente de menos 1.63. Bueno, entonces esto yo lo tengo que dividir entre 1 más el resultado que yo ya tengo aquí arriba, ¿no? O sea, el exponente de menos 1.63. Bueno, entonces si yo exponencio este resultado, me va a dar 0.19, ¿no? Y si yo divido este resultado entre 1 menos lo mismo que yo tengo acá, ah, me va a dar 0.24, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hice fue dividirlo entre 1 más 0.19, ¿no? Entonces, el resultado de esta división muy sencilla, si yo no hice mal los cálculos, es de 0.24, ¿no? Entonces, el resultado va a ser 0.24. ¿Cómo se interpreta tanto este 1.6 como este 0.24? Entonces, el primer ejemplo de la razón de momios, así como lo estimó esta Fabiola, pues se puede interpretar de varias formas. Entonces, la primera interpretación, que es una interpretación estadística un tanto árida, nos dice que el momio de tener falla cardíaca en el grupo con hipercolesterolemia es 1.66 veces el momio de tener falla cardíaca en el grupo sin hipercolesterolemia. Que insisto, esta es una interpretación estadística que pues puede ser un poco árida. Ahora, existen dos interpretaciones en función de este resultado de 1.66. Expresarlo en términos de probabilidad o expresarlos en términos de posibilidades. Entonces, si yo lo quisiera expresar en términos de probabilidad, yo puedo interpretar este momio como las probabilidades de tener falla cardíaca aumentan en un 66% en el grupo con hipercolesterolemia comparado con el grupo sin esta condición. Y si yo lo quisiera expresar como posibilidades, las personas con hipercolesterolemia tienen 1.66 veces mayor posibilidad de tener una falla cardíaca en comparación con las personas que no tienen hipercolesterolemia.
Entonces, esta es la interpretación individual de los momios, ¿ok? O sea, cuánto más me incrementa la probabilidad o la posibilidad de tener falla cardíaca si presento hipercolesterolemia, 1.66 veces o 66% más. Ok, vamos ahora a interpretar la probabilidad individual extraída a partir de esta condición. Entonces, haciendo este ejercicio que le pedí a Eduardo, y pues bueno, que al final, no sé por qué no me dio, algo tuvo que haber fallado ahí. Bueno, igual no hice bien las sumas. Pero bueno, el resultado de obtener pues esta suma de los coeficientes y después exponenciarlo y dividirlo entre 1 más el exponencial de estos coeficientes, me va a dar, en caso de que tenga hipercolesterolemia, 0.16 o 0.163. Y si no tengo hipercolesterolemia, me va a dar 0.104. Entonces, la probabilidad de que una persona tenga falla cardíaca cuando tiene hipercolesterolemia es de aproximadamente 16.3%. Mientras que la probabilidad de que una persona tenga falla cardíaca cuando no tiene hipercolesterolemia es de aproximadamente 10.5%. Entonces, como pueden ver, los momios se pueden interpretar también como una medida de asociación, como ya dije, si es mayor a 1 como un factor asociado, si es menor a 1 como un factor protector y si es igual a 1 como una ausencia de asociación. Pero esto puede ser muy simplificado y no me dice la magnitud del efecto, asumiendo este paradigma de que se pudieran repetir estos experimentos en otros contextos. Entonces, para esto me puedo apoyar de un intervalo de confianza que me permite tener una mejor estimación de mis momios. Entonces, se puede utilizar la razón de momios con un intervalo al 95% de confianza para evaluar la contribución de cada uno de estos predictores. Básicamente se utiliza para estimar qué tan preciso yo voy a tener, qué tanta precisión yo voy a tener para decir que mi razón de momios puede asociarse a un desenlace. Un intervalo de confianza grande me va a indicar un mayor nivel de incertidumbre, es decir, un intervalo de confianza más grande me va a decir que existe una menor precisión para estimar mi razón de momios, mientras que un intervalo de confianza más pequeño indica una mayor precisión para estimar mi asociación. Entonces, existen algunos supuestos que se tienen que cubrir para que yo pueda decir que mi modelo está bien ajustado. No vamos a ver todos a detalle. Me voy a enfocar más que nada en las métricas para evaluar qué tan buen modelo yo estoy ajustando. Una cosa es si el modelo cubre ciertos supuestos para ser interpretable y otra cosa es decir qué tan buen modelo yo estoy teniendo. Quiero que se queden también con esos dos conceptos. Una cosa son los supuestos y otra cosa son las métricas de rendimiento o de performance que yo pueda obtener de este modelo. Entonces, los supuestos se pueden evaluar con varias funciones estadísticas. Pues ustedes ya saben muchas de estas debido a la clase de regresión lineal. Pero aquí uno de los puntos más importantes que me gustaría destacar es que no se puede o no se sugiere utilizar este tipo de modelos cuando tengo pocos eventos o mi evento es muy raro. Por ejemplo, cuando tengo un desenlace en mi muestra de estudio cuya prevalencia es del 2-5% o que es muy pequeña el conteo de estos eventos, no se sugiere utilizar este abordaje. ¿Ok? Ok, entonces ahora sí vamos a detallarnos en las métricas de performance. Entonces, las métricas de calibración nos permiten evaluar qué tan bien se ajustan las probabilidades predichas por el modelo entre las probabilidades observadas o qué tanto yo me ajusté al desenlace observado. Entonces, la idea es que mi modelo se ajuste a ambas condiciones, es decir, que la probabilidad predicha sea idéntica a la probabilidad de observar mi evento o al evento observado como tal. Esto ahorita se los voy a mostrar en una gráfica, pero ¿qué prueba estadística yo puedo utilizar para evaluar este importante supuesto de ajuste?
Utilizando la prueba de Hosmer y Leemenshow, yo puedo evaluar de manera muy simplificada la calibración de mi modelo. La hipótesis nula de este modelo, perdón, de esta prueba nos dice que las probabilidades observadas de mi muestra son similares a las probabilidades predichas en mi modelo. Entonces, si la hipótesis nula es que la probabilidad del modelo sea igual a la probabilidad esperada o a la probabilidad observada, entonces la hipótesis alterna nos dice que estas probabilidades van a ser diferentes, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es quedarme con mi hipótesis nula, ¿no? O fallar en rechazar mi hipótesis nula. Entonces, yo lo que esperaría de mi modelo es que la probabilidad que me estimó de manera individual para cada individuo se ajuste a la probabilidad observada. Entonces, yo lo que podría también hacer es ajustar estas gráficas de calibración de tal forma que yo lo que observe es una línea diagonal a lo largo de esta gráfica. Denme un segundito. Ya, una disculpa por la interrupción. Entonces, yo lo que necesito observar para que yo pueda decir que hay una buena calibración en mi modelo es que la probabilidad predicha se ajuste a la probabilidad observada, utilizando ya sea la prueba de Hosmer y Leemenshow, fallando en rechazar la hipótesis nula o con estas gráficas de calibración. Perdón, esta es la que sigue. Entonces, otras métricas de calibración que de seguro pueden encontrar en cualquier libro también de estadística son estas dos pruebas estadísticas. La prueba de Likelihood Radio Test y la prueba de Wald o el estadístico de Wald. En general, estas pruebas nos indican qué tan buen ajuste yo tengo dentro del modelo asociado a mis variables predictoras. El problema de estas pruebas es que suelen ser muy sesgadas a componentes individuales de un modelo. Por ejemplo, si tengo 5 predictoras o 10 predictoras, etcétera, y 2 de ellas o una inclusive es la que me explica la mayor parte de esta varianza del modelo o la probabilidad predicha, pues no le va a restar importancia al resto de las variables, ¿no? Entonces, yo no les sugiero que utilicen estas pruebas como principal métrica para evaluar la calibración de su modelo. Mejor utilicen una gráfica de calibración o la prueba de Hosmer y Leemenshow. Ahora, ya que pasamos al terreno de ya que tenemos claro el terreno de la calibración, vamos ahora a hablar brevemente de las métricas de rendimiento. Existen muchísimas métricas para evaluar el rendimiento del modelo. La R cuadrada, el área bajo la curva, las métricas de accuracy, las métricas diagnósticas, etcétera. Pero finalmente, ¿cuáles son las que sí o sí tienen que enfocarse, al menos para el reporte de un modelo en un proyecto de investigación? La pseudo R cuadrada se ha criticado muchísimo en un modelo de regresión logística, pero finalmente sigue siendo una de las métricas que se recomienda seguir reportando dentro del performance de un modelo. No es la única, pero se sugiere que se extraiga como una métrica complementaria del rendimiento. Hay varias aproximaciones. Se dice que es pseudo R cuadrada porque no existe, o más bien no es similar a la R cuadrada que se estima en un modelo de regresión lineal. Por lo tanto, hay varias estimaciones o aproximaciones para su cálculo. La que yo les sugiero que utilicen es la pseudo R cuadrada de Nagel-Kerke. Es la que menos sesgo llega a tener por una muestra grande o por una mayor cantidad de variables predictoras. Y finalmente, como última métrica de rendimiento general, vamos a ver el área bajo la curva del receptor operador o el AUROC. Este expresa la probabilidad que el modelo clasifique correctamente un verdadero positivo por encima de un falso positivo. Y
vamos a ver que a pesar de que tiene ciertas limitaciones, sigue siendo una métrica muy utilizada para evaluar el rendimiento general de un modelo para predecir un desenlace. De manera muy simplificada, un AUROC mayor a 0.05 me indica que existe una capacidad discriminativa para identificar mi desenlace deseado. Un valor menor a 0.5 sugiere que el rendimiento es peor que aleatorio, ¿no? Una de las limitaciones de esta métrica es que suele estar sobreestimada cuando la prevalencia de un evento es baja. Entonces, volvemos al mismo supuesto. No se sugiere que se ajusten modelos de regresión logística binaria cuando tienen prevalencias bajas de un desenlace. Entonces, si ustedes grafican el área bajo la curva ROC, les va a dar, o más bien si grafican sus curvas ROC, les va a dar algo muy parecido a este ejemplo. Entonces, lo ideal es tener una curva ROC que pues acerque al punto superior a la izquierda, donde indica una clasificación perfecta. Mientras más se aleje de este punto hacia la izquierda, pues peor performance va a tener ese modelo. Y por último, tenemos nuestras métricas que se obtienen de una matriz de confusión o de una tabla de contingencia. Esto normalmente asumiendo que la probabilidad predicha de un desenlace puede ser categorizada a partir de un 50%. Entonces, hay muchas métricas que se le pueden extraer a una matriz de confusión. Las que más se utilizan pues, son la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, negativo y los likelihood radio. Esta parte, pues bueno, ya la tocará el doctor Carlos Fermín para poder verlo en la práctica. Muy bien, pues con esto terminamos esta parte teórica muy breve. Pasamos ahora a la parte práctica con el doctor Carlos Fermín. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario del público. Excelente. Pues bueno, Fermín, te dejo el foro para que puedas complementar la parte práctica. Y pues bueno, los dejo con el doctor Fermín para su complemento de la clase, chicos. Sí, muchas gracias, Naftali. Déjenme nada más mandarles, porque no se los he mandado, el código